Buenas noches, hermanos, es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Qué bueno llegar por este medio en donde usted se encuentre para que juntos sigamos estudiando, meditando en la palabra de Dios. Qué alegría que nos puedan acompañar. Es una bendición que miércoles tras miércoles estemos avanzando en este precioso estudio del libro de Romanos. Y vamos a seguir con la meditación del capítulo 13. Vamos a seguir observando algunas cosas importantes, pero antes de eso vamos a orar y vamos a pedir la dirección de Dios para esta hermosa noche. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu presencia y por tu fidelidad. Gracias, Señor, por este día que nos has regalado, que nos has bendecido, Señor, grandemente. Padre eterno, estamos agradecidos contigo porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres maravilloso, Señor. En esta noche rogamos de tu auxilio, rogamos de tu dirección para entender y comprender tu palabra, Señor. Dirígenos, ayúdanos. Sabemos que sin ti no podemos hacer nada y necesitamos de tu dirección. Señor, guíanos y dirígenos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Continuamos entonces con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y como lo decía hace un momento, es una bendición el poder seguir avanzando. Este ha sido un libro desafiante, pero a la vez que nos ha bendecido mucho. Vamos a Romanos capítulo 13. Estos pasajes bíblicos ya los hemos leído, pero me gustaría que los leamos nuevamente. Vamos a leer nuevamente del versículo 1 al 7. Y la palabra de Dios dice de esta manera: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. En este contexto, hermanos, hoy me gustaría hablar sobre las funciones del Estado. Vuelvo a repetirlo en este contexto del capítulo 13 del libro de Romanos. Hemos visto la responsabilidad del cristiano para con el Estado. Pero Pablo también describe las responsabilidades del Estado para con sus ciudadanos, sus propósitos y sus funciones. Podríamos llamarla, no sé si es la mejor manera, pero podríamos llamarla la descripción de funciones del Estado. Y en primer lugar, la función del Estado es castigar la maldad. En el versículo 4 observamos, y el texto bíblico dice que el gobernante no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para castigar al malhechor. El texto bíblico dice, hermanos, y lo voy a leer en Reina Valera del 60, en la segunda parte: porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Existe un consenso total entre todos los cristianos, y podríamos decir que casi entre todos los demás, de que no puede haber orden civil a menos que el Estado castigue la maldad.
no podría existir un orden civil. Realmente sería algo complicado vivir en un estado de anarquía, en un estado, hermanos, donde las personas hicieran lo que quisieran. Tiene que existir un orden civil, y que el Estado castigue entonces a aquellos que están haciendo maldades. Universalmente, los asesinos, los robos, las diversas formas de mentira y de fraude se ven como cosas que destruyen una sociedad pacífica y armoniosa. Y regularmente se ha visto de esta manera, y creo yo que como cristianos nosotros estamos en un consenso, estamos de acuerdo en este consenso de que estas cosas destruyen a una sociedad pacífica, armoniosa. Los asesinatos, los robos, las diversas formas de mentira, los fraudes, y hacen un gran daño a nuestra sociedad. Sin embargo, existen diferencias de opinión de lo que Pablo está diciendo en cuanto a la naturaleza de estos castigos. Y aquí es donde existe, hermanos, la discusión, ¿no? ¿Cómo se debe de castigar entonces al malhechor? Algunos van a decir, de esta forma tiene que ser, de esta forma, de esta otra forma tiene que ser. Y aquí tenemos un desafío. El apóstol Pablo habla de la espada. La espada probablemente se refiera al poder para infringir sanciones, entre las cuales está la muerte. Por ejemplo, en la guerra y en algunos países donde se ha aplicado la pena de muerte. Y aquí es donde inicia, hermanos, entonces un poco la discusión, ¿verdad? Cuando se habla de espada, es cierto, la espada es un desafío. ¿Qué quiere decir Pablo entonces cuando habla de que porque no en vano lleva la espada? ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo entonces a la guerra, a la pena de muerte, y ahí es donde existe la discusión. Es cierto, hay que castigar al malhechor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y eso creo que en eso surge las diversas formas de observar el texto bíblico, las diversas formas de interpretarlo. Esa es la manera más justa de leer las palabras de Pablo, porque cuando usó la palabra espada, en el 8:35 se estaba refiriendo a la muerte. Y ese era el caso, era el significado normal de la palabra en el lenguaje de la época. Vamos rápidamente ahí a Romanos capítulo 8, versículo 35. Y el pasaje, la palabra de Dios dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Y aquí, hermanos, se interpreta la espada como muerte. Otro pasaje, hermanos, muy interesante es el de, quiero que me acompañen a Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12 y versículo 2. Leamos desde el 1. Y la palabra de Dios dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. En este contexto, por eso es de que muchos plantean de que espada aquí se está refiriendo a muerte. Eso es lo que ya se ha observado en el libro de Romanos. Lo observamos en Hechos, también en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 10. Pero este pasaje, hermanos, también tenemos que ser conscientes que no es muy esclarecedor en cuanto al asunto de la pena de muerte, por ejemplo, de sus ventajas y de sus problemas. Y aquí debemos de ser conscientes, hermanos, que sí nos causa desafíos, problemas esta palabra. Es incorrecto e inútil pedirle a un texto que conteste una pregunta que no está tratando de responder. El texto, hermanos, en ningún momento nos está tratando de responder si se debe de aplicar la pena de muerte o no, por ejemplo.
Esa no es la intención del texto bíblico, y nosotros, hermanos, debemos de tener sumo cuidado en presentar respuestas a preguntas que el texto bíblico nunca ha hecho. La palabra espada, como mínimo, significa el derecho a usar la fuerza y las armas, pero no podemos demostrar la validez de la pena de muerte con este texto en particular. Nuevamente, hermanos, debemos de ser muy cuidadosos de no presentar respuestas a preguntas que la Biblia, que la palabra de Dios nunca ha hecho. En segundo lugar, la función positiva del Estado es para el bien, dice la versión de las Américas. Es para bien. En algunas traducciones dice para hacerte bien. Pero la palabra hacer no está en el texto griego. Literalmente dice que el Estado es un siervo de Dios para tu bien. ¿A qué se refiere Pablo? Sabemos que es para bien, pero él no dice exactamente a qué se refiere con ese bien. ¿A qué se está refiriendo Pablo cuando se refiere a ese bien? ¿Buen comportamiento? ¿Buenas condiciones? Ni dice lo que el Estado debe hacer en relación a ese bien, recompensarlo, promoverlo. Y aquí es donde nos surgen, hermanos, diferentes preguntas. Decimos, ¿cómo está aquí el asunto? Algunos intérpretes aseguran que Pablo no está hablando de una segunda función del Estado. Él está diciendo lo mismo en Romanos capítulo 13, versículo 4. Versículo 4 en la primera parte. Porque es servidor de Dios para tu bien. Y en el 4b, solo que con palabras diferentes, está diciendo lo mismo. Este punto de vista dice que el Estado promueve el bien castigando el mal comportamiento. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Así que el bien se refiere al buen comportamiento de los ciudadanos, y Pablo estaría diciendo, el Estado te sirve haciendo que te comportes correctamente con temor al castigo. Y probablemente, hermanos, eso es lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar a través de esta carta. Debe de existir cierto temor en que se infringen ciertas leyes. Existirán entonces consecuencias. Esa interpretación va de la mano con la posición que sostiene que el poder del gobierno ha de ser extremadamente limitado, encargándose únicamente de la aplicación de la ley y de la defensa nacional. Esa es una posible interpretación, pues la siguiente cláusula dice, si haces lo malo. Así que a lo mejor el bien es simplemente el comportamiento de los ciudadanos. Debemos de comportarnos como ciudadanos responsables, como ciudadanos que hacemos lo correcto. Si hacemos lo correcto, hermanos, no debemos de temer. No debemos de temer de nuestras autoridades, dice el texto bíblico, porque las autoridades han sido puestas por Dios y se les ha dado, llevan esa espada. Ellos son servidores de Dios, es un vengador para castigar al que hace lo malo. Sin embargo, no es probable que cada cláusula esté hablando exactamente de la misma función. El versículo 4 en la segunda parte comienza con pero, no comienza con es decir o en otras palabras.
El uso normal de tal gramática seguramente indica que se está hablando de dos actividades diferentes y opuestas. Así que incluso si el bien solo se refiere al buen comportamiento de los ciudadanos, debe de significar que el Estado recompensa y promueve ese comportamiento con alguna actividad aparte de la penalización y del castigo del versículo 4 en esa segunda parte. Esto implicaría que el Estado debería mínimamente buscar la forma de alabar el comportamiento correcto y las relaciones correctas para alentar y fomentar el servicio. Y creo yo que eso sería algo importante en nuestra sociedad. El Estado creo yo que debería mínimamente buscar la forma de alabar el comportamiento correcto, de las relaciones correctas para alentar y fomentar el servicio. Lamentablemente, hermanos, hoy, a través de la tecnología, a través de las redes sociales, a través de la música, hermanos, muchas veces lo que se busca o lo que se alaba muchas veces es el comportamiento inadecuado. En países como México, hermanos, se está hablando de una narcocultura. Las series exitosas tienen que ver con estos temas. Los cantantes exitosos escriben con respecto a estos temas. Y creo yo, hermanos, que el Estado debería estar atento a estos comportamientos, a los malos comportamientos y también al buen comportamiento. Además, algunos creen que Pablo está diciendo que el Estado promueve el bien, no solo el del individuo, sino para el individuo. Eso podría estarse refiriendo a promover el bienestar económico, y eso es importante. El Estado tiene que promover el estado económico, social, cultural y físico de la gente a través de una variedad de medios. Dicha interpretación, por supuesto, aumenta el alcance del gobierno y probablemente algunos no estén de acuerdo con eso. Es interesante, hermanos, cabalmente el día de hoy he visto que en algunos países va a haber una restricción parcial y en otros lugares total sobre la red, sobre la red social TikTok, por ejemplo, y creo que en Estados Unidos pues se va a permitir solo si la compra alguna empresa norteamericana. Va a haber restricciones en Canadá, en el Reino Unido y bueno, algunos otros países. Algo que me pareció muy interesante, hermanos, por ahí estaba sonando el país de Ecuador, pero al final creo que todo va a seguir normal. Pero algo que me llamó fuertemente la atención es que en países no sonaba ni un país latinoamericano. La pregunta es, ¿por qué? ¿Será que no les interesa a nuestros gobernantes esos temas? ¿Les interesa tenernos entretenidos? ¿Les interesa tenernos idiotizados? Mientras ellos están aprobando leyes que no benefician a los más pobres, a los más necesitados, que no son en beneficio del país. Y bueno, es algo en lo cual yo me pongo a reflexionar y decir, ¿por qué? ¿Por qué nuestros países ahí no figuran? ¿No le interesa a nuestros gobernantes? ¿O en realidad ellos quieren que nosotros sigamos ahí entretenidos? Debido a que Pablo dejó el bien sin definir, porque debemos de ser conscientes, hermanos, que ese bien al cual el apóstol Pablo se refiere
no lo define. Y tal vez quiso que lo pensáramos en términos generales, pero a lo mejor la interpretación más natural es esta. El Estado tanto promueve como recompensa el bien, el buen comportamiento y las relaciones correctas, y refrena y castiga el mal comportamiento y las malas relaciones. En este caso, hermanos, Romanos capítulo 13 excluye ambos extremos, y es algo en lo cual nosotros debemos de ser cuidadosos. Hermanos, muchas veces nos vamos a extremos y tenemos que tener cuidado también con qué es lo que leemos, ¿no? Porque si nos alimentamos solo de este lado o de otro lado, tenemos siempre la tendencia a irnos a los extremos, y es algo en lo cual nosotros debemos de tener cuidado, porque creo que Romanos 13 no nos lleva a los extremos. Tanto el de un gobierno extremadamente limitado, libertarismo, como el de uno que sea demasiado poderoso, hablando del totalitarismo. Entender el papel del Estado y su responsabilidad nos ayuda a ver de qué manera el cristiano debe de percibir el gobierno y cómo debe relacionarse con él. A continuación, consideraremos unos cuantos principios que también vemos en la profecía de Jeremías. Por ejemplo, los cristianos deben de tener, incluso por gobernantes no cristianos, y lo vuelvo a repetir, hermanos, los cristianos deben de tener, incluso por gobernantes no cristianos, un respeto pacífico y apropiado. Por ejemplo, en primer lugar, debemos respetar a los que están en autoridad, ya sea que representen nuestros puntos de vista o no. Podemos compartir, como ya lo he dicho, podemos compartir los puntos de vista o no, pero eso no quiere decir, hermanos, de que nosotros no tengamos entonces un respeto pacífico y apropiado con estas personas. Por ejemplo, Dios le dice a los israelitas por medio del profeta Jeremías: mi siervo Nabucodonosor, un rey pagano, iba a estar a cargo de esa parte del mundo. Y si alguna nación o reino rehúsa someterse a Nabucodonosor, yo, el Señor, dice el texto bíblico, yo castigaré a esa nación. Vamos al libro de Jeremías. Es muy interesante, hermanos, observar ese texto bíblico. Jeremías, capítulo 27. Espero que tenga lista su Biblia. Jeremías, capítulo 27. Y vamos a leer el versículo 6. Del 6 al 8. Y ahora, yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor. Vuelvo a repetir, hermanos, Nabucodonosor no era un hombre nada bueno. Nabucodonosor era un rey pagano, rey de Babilonia. Sigo leyendo. Mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan, y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y le reduzca a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Es un pasaje, hermanos, sumamente interesante, y creo yo que va muy bien de la mano, ¿no?, con Romanos capítulo 13. Lo segundo que me gustaría que observáramos también en esta noche es que el respeto pacífico quiere decir que los cristianos no nos angustiamos ni nos amedrentamos por las acciones de los magistrados civiles que no representan nuestros puntos de vista.
no necesariamente tienen que estar de acuerdo con nuestros puntos de vista. Por supuesto que pueden existir diferentes opiniones, diferentes puntos de vista. Y la pregunta es ¿por qué? Porque cuando Dios permite que los que no lo adoran estén en el poder, Él no está olvidando la justicia. Todas las naciones, en el capítulo 27, hermanos, que leímos del libro de Jeremías, todas las naciones le servirán a Él, dice el texto bíblico, y a su hijo y a su nieto, dice otra versión, hasta que también a su país le llegue la hora y sea sometido por numerosas naciones y grandes reyes. No debe de existir una hostilidad que esté llena de ira y que resulte de la ansiedad. No hay Él tiene que ser detenido. Después de todo, Él está al servicio de Dios, aunque no lo sepa. Él no puede frustrar el plan de Dios. Y en tercer lugar, hermanos, y con esto voy concluyendo en esta noche, ese respeto pacífico debe de ser apropiado. Debido a que Dios es el juez, sabemos que el rey y su ciudad está bajo juicio. Serán juzgados si no se arrepienten. Nuevamente, el libro de Jeremías, capítulo 27 y versículo 7. Así que nuestro respeto debe de ser sobrio, no adulador. Ojo con esto, hermanos. Porque cuando las personas se vuelven aduladoras es porque regularmente quieren obtener algo a cambio, ¿no? Un beneficio. Cuidado con esas personas que son aduladoras. Los cristianos, hermanos, tienen que desconfiar de las opiniones ideológicas extremas. Desconfiemos de las opiniones ideológicas extremas en cuanto al rol del gobierno. Por un lado, es difícil encontrar apoyo bíblico que sustente la opinión conservadora de que el gobierno no debe de hacer nada más que aplicar las leyes básicas. Pero por otro lado, la Biblia no puede apoyar la opinión liberal socialista del gobierno como salvador. Tampoco no encontramos eso en la Biblia. Los cristianos deben de estar más dispuestos a participar plenamente en la vida cívica. En general, Romanos capítulo 13 presenta el papel del gobierno como algo muy positivo. Cuando Pablo habla de pagar impuestos y de dar contribuciones en el versículo 7, está invitando a los cristianos a que se involucren de lleno en la vida pública de la ciudadanía. Y creo yo que eso es importante, hermanos, que lo podamos entender y poner en práctica en cada una de nuestras vidas. Oremos. Padre, gracias por tu presencia y por tu fidelidad. Porque tu palabra ilumina nuestro camino, nuestro sendero. Señor, ayúdanos a ser obedientes, a saber que tú no has perdido el control. Que aunque existan gobiernos con diferentes puntos de vista, los debemos de respetar y saber que han sido puestos por ti, aunque ellos mismos no lo sepan. Señor, ayúdanos a no irnos por ideologías extremas. Ayúdanos, Señor, a reflexionar, a pensar, a meditar,
a ser guiados por tus verdades, por las verdades que encontramos en tu palabra, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor. Padre eterno, guárdanos en esta semana, en este resto de semana. Guarda nuestra salida, nuestra entrada. Guárdanos, Señor, en todas nuestras actividades. Señor, rogamos de tu bendición, de tu protección, de tu sabiduría. Sin ti no podemos hacer nada, Señor. Guárdanos de la mano del impío, de la mano del enemigo. Escóndenos, Señor, en el hueco de tu mano, que podamos concluir esta semana con tu paz y con tu bendición. Gracias por este tiempo. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Qué privilegio, mis amados hermanos, que nos hayan podido acompañar en esta hermosa noche. Están cordialmente invitados a nuestro servicio presencial. Este domingo damos inicio a las 9:30 de la mañana. Será una bendición que nos puedan acompañar y adorar juntos el nombre de Dios y seguir aprendiendo más de su palabra. Quiero contarles que también ya se aproxima nuestro aniversario y quiero invitarles cordialmente a nuestros amigos y hermanos que nuestro aniversario lo vamos a llevar a cabo el domingo 26 de este mes. Nosotros le vamos a indicar en dónde nos vamos a reunir. Vamos a tener con la ayuda del Señor invitados, así que están cordialmente invitados. Si nos pueden acompañar, será una gran bendición. Están todos cordialmente invitados. Aparte, ese día, en la mañana, domingo 26, será una bendición que nos puedan acompañar. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Renacer, en Instagram nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala, y por favor también visite nuestro canal de YouTube, ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Suscríbase, denle like, active la campanita para que les lleguen las notificaciones. Hermanos, de esa manera nos ayudan mucho. Compartan los videos. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que tengan una feliz noche.